parece. Bueno. Usted sabe que mientras se discutía la reforma laboral en el Senado, Sí. Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, entró y salió del recinto, según me cuentan, 11 veces. Entraba, se iba discutiendo porque estaban los oradores, tenían 20 minutos los oradores, 40 minutos los jefes de bloque, y entraba y salía. 28 cambios hubo entre el texto original que ingresó en el Senado y la media sanción que ahora se está discutiendo en diputados. Entre esos cambios apareció el ahora ya famoso artículo 44 por el tema de las licencias médicas. En estas horas empezó un revoleo. Yo quiero preguntarle algo a la gente Spillman. Dígame. Y que no nos escuche nadie. No hay nadie. Que no nos escuche nadie. Eso suponía, que no había nadie. ¿Quién corno metió el artículo 40? Hay una casa de brujas en este momento en La Libertad Avanza con este tema, Tato. A ver. ¿Quién fue el autor de ese punto que es el que se está trabando en la reforma? Le voy a poner, vamos a hacer... ¿Hay sospechosos? Sí, hay sospechosos. Según a quien... He hackeado varios teléfonos, pero no todos. Está bien, está bien. En el Ejecutivo, Sí. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, no sabían de este cambio y no lo sabían. O sea, Digo, exculpamos a Sandra Petovelo. En la letra chica, Sandra Petovelo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, Bien. de ese artículo no estaban al tanto. Exculpamos a Cordero y a Petovelo. Sí Listo. hubo, en las últimas horas, Opa. quienes apuntaban a Federico Sturzenegger, Mirá. el ideólogo de esto. Que es uno de los tipos más influyentes claramente del gobierno. Sí. Cerca de Sturzenegger dicen que cuando se estaba debatiendo eso, él estaba había vuelto hacía poco tiempo de Arabia Saudita, donde se había encontrado, había participado en un panel y se había encontrado con Kristalina Georgieva. Con lo cual había vuelto recién de Arabia Saudita. Sí, porque es verdad que habla con Kristalina Georgieva. Sí, profesor, además profesor de Harvard, lo hemos tenido acá varias veces, profesor de la Escuela de Chicago. Pero, a ver, cerca de Sturzenegger me dicen, no, él había hecho su aporte, pero estaba volviendo a Arabia Saudita. Lo que confundió es que al otro día vino acá Radio Mitre a hablar con Eduardo Feynman y explicó ese artículo. Esa fue la explicación oficial. ¿Pero está o no está entonces detrás de esto? Le estoy contando la explicación oficial. Es un sospechoso, pero Es un pareciera que zafa, digamos. Sí. Y la sospechosa número uno. Espere. Acaba de exculpar a la... No disculpe, estoy contando el cuadro de situación. No, al secretario de Trabajo. Al secretario de Trabajo y la ministra de Capital Humano, La ministra Sandra de Petovelo, Capital Humano. ellos no participaron de esa negociación. Lo zafó bastante, aunque no del todo, a Federico Sturzenegger. Y ahora va a decir el nombre del culpable del artículo que generó todo este revuelo y que, insisto, todavía no ha terminado. Vamos a ponerlo de esta manera. Diego Santilli, que había conversado con los gobernadores, el ministro del Interior, tampoco sabía del tema, porque después recibió algunos mensajes de gobernadores que apoyaron esta reforma diciéndole que él necesita aprobar. Vamos por más. Hubo senadores que no habían leído este artículo porque el articulado final, la ley final, la tuvieron 40 o 45 minutos antes. Sí, yo quiero aclarar esto porque me parece, he leído algunos comentarios que creo que no han sido del todo justos. Esta ley se escondió hasta último minuto, nosotros tampoco la vimos. No. A último momento la metieron para votarla. Cuando hacen eso, en general es porque hay alguna trampa, si no, no tiene sentido. Sí. Hay algo escondido. Pero digo esto porque no es que, ¿cómo votan sin saber? En general, yo estoy de acuerdo, yo no votaría sin saber, sin leerlo. Pero digo, quiero explicar para que vean que fue bastante habitual que votaran sin saber, porque en realidad se las tiraron al final. Absolutamente. Por eso 28 cambios en total, tanto de los cuales los últimos me dijeron que fueron entre 10 y 12 cambios hubo en las últimas 3-4 horas de discusión. Y empezaron a cambiar artículos, algunos a pedido, había diferentes actores jugando. Hemos contado lo de las billeteras virtuales, la posibilidad de que te depositen sueldo en una billetera virtual. Originalmente estaba esa posibilidad, los bancos presionaron, al final el gobierno cedió, lo sacaron. Eso nosotros lo hablamos en su momento con Patricia, que creo que yo le pregunté, o alguno de nosotros le preguntó, si habían recibido mucha presión, y ella dijo, bueno, presión recibimos de todo. Pero efectivamente hubo presión de los bancos para que no les dieran a Galperín, la posibilidad de cobrar. La cláusula Galperín la ponían en broma. Sí, bueno, porque es el actor más conocido y que tiene más espacio en el mundo de las billeteras virtuales. Pero
No lo quiero distraer más. No, a ver. ¿Quién fue el autor del artículo de la discordia? A ver, en La Libertad Avanza, y ahora que están diputados, los diputados de La Libertad Avanza, la información que ellos tienen es que la que manejó toda esa negociación fue Patricia Bullrich, que ella debía saber seguro de este artículo. En todo caso... Pero es la que sabía... Es muy factible, pero fue la que no lo lo hizo puso. no lo hizo extensivo a otras personas que por ahí hubiesen dicho, porque se puede complicar la discusión después en diputados. Las mayorías en el Senado no son las mismas mayorías que en diputados, no son los mismos actores. En el Senado juegan mucho más los gobernadores, en diputados hay peronistas más librepensadores. Entonces es otra lógica de funcionamiento de diputados que el Senado. En diputados gritan, en el Senado es todo más solemne, en el Senado está Victoria Villarroel, en diputados hay una persona propia. Claro, pero Patricia maneja el Senado, no maneja diputados. Bueno, este concepto de que ella manejó bajo 7 llaves la negociación es lo que en estas horas estaba dando vueltas. Por eso, muy inteligente, Bullrich hizo 2 cosas. A ver. Primero, se sacó una foto con todo el bloque de senadores, que son 20, diciendo gran trabajo en equipo. Interesante. Masterclass, dicen los libertarios. Una genia. Diciendo, mirá, había otras personas también colaborando en esto. Nadia Márquez, que es senadora, había otros senadores. Había otros actores en esta discusión. Y lo otro que hizo es, hoy generalmente desayuna los domingos con el presidente Milei, lo pasó para el lunes y hoy, con todo este revuelo ya armado sobre quién fue el que puso ese artículo, quién se le escapó a avisarle al Ejecutivo, o por lo menos algunas personas del Ejecutivo, se sacó una foto con Javier Milei y fue a desayunar 1 hora con el presidente. Bien. Ella es la primera que además Tato se hace cargo y en TN, ayer a la noche, le dice a Franco Mercuriali, vamos a cambiar ese artículo. Está bien. No, a mí me parece bien que se haga cargo si fue ella. Como negociadora... sí. Ahora, el tema es ahora tienen que resolverlo. Bueno, vamos a eso ahora. Y para resolverlo tienen que hacerle entender a Milei que probablemente no llegue el 1 de marzo hecho un Superman al Congreso y que tenga que esperar unas semanas más. Ese es el escenario que no quiere el gobierno. No. Cambiar el texto en diputados. A esta hora, Tato, porque recién consultaba... Es la mejor salida que está intentando encontrar el oficialismo, porque si no, no hay salida. No le van a votar los aliados. Perdón, no le van a dar ni siquiera quórum. Ya ni siquiera votarlo. Ni siquiera van a llegar al quórum de 129. Pero además va a quedar, y si lo hacen por decreto, va a quedar flojo. Cualquier juez lo va a poder voltear. No tiene sentido. A ver, la idea que había señalado, que estuvieron charlando en estas horas, fue un decreto reglamentario que establezca criterios médicos muy nítidos. Y que, por ejemplo, garantice que en el caso de enfermedades severas o crónicas o irreversibles, que obviamente que tengan un respaldo médico, no funcione esto. Ahora, esta opción del decreto diría que se está desvaneciendo. Y la idea de poner una ley aparte que regule las licencias médicas en los contratos laborales, el problema tanto es que tienen que arrancar el 1 de marzo o agregarla en extraordinarias si ya no llegás. O sea, es muy complicada la resolución de esto para que se pueda acelerar. Déjame contar algo sobre un poco la idea de este cambio que generó tanto lío con las licencias médicas. En el gobierno están seguros que hay una mafia a través de los certificados laborales. Vos ponés ahora en la página más conocida de búsqueda de compras y ponés certificados. Pero no tengo ninguna duda de que eso, no tengo dudas. Inclusive eso es más viejo que la carapela. Sí, tienen un estudio en el gobierno que habla, por ejemplo, de algunos sectores con hasta 10-12% de carpetas médicas, Tato. Carpetas psiquiátricas o carpetas médicas, en muchos casos reales, en otros casos muy, muy complicado. En la provincia de Buenos Aires los docentes llegaron a tener 14% de carpeta médica en un momento. Pero, no, a ver, podés seguir 3 horas, no tengo duda. Pero acá el tema no es ese. El tema es, ¿y quién lo paga eso? ¿El que sí se está enfermo? ¿El que sí está atravesando una situación de salud grave? Y déjeme agregar algo más. Sí. En el mundo, esto también me lo contaban hoy en el gobierno, el Estado cubre generalmente una parte de ese salario cuando alguien tiene una enfermedad inculpable, o sea, alguien que no se agarra una enfermedad cuando está trabajando en el periodo de trabajo, que bueno, ahí eso es razonable. Eso es razonable. Hay seguros para eso, exactamente. Hay seguros para eso, pero la enfermedad inculpable, por ejemplo,
En Uruguay, de compañero Carvajal, el 70% del salario que se paga y cubre el Estado. En Portugal el 65%. ¿El 70% en Uruguay? 70%. Sí, en España el 64%. Un oyente hablaba, creo que era española, hablaba el 64%. Vos no cobrás todo. No cobrás todo. Bueno, pero en Bélgica el 60%, en Finlandia el Estado ayuda al empresario. El Estado ayuda al empresario. Por eso, en algunos casos sí, en otros no. Hay que ver ahí país por país, pero lo que quiero decir es, está regulado esto en todo el mundo, sobre todo las enfermedades no vinculadas a la actividad laboral, Tato. Sí, es un debate, por eso digo que es un debate... Es un debate complejo. Mira, ¿qué pasa si se enferma el empresario de una pyme? Y el tipo no puede laburar. ¿Y quién protege al que labura? Y no puede, porque así es la vida. No, por supuesto que la vida tiene sinsabores y momentos malos y no tiene que salir el Estado a salvar a todo el mundo. Acá lo que yo digo es que que no se planteó esta discusión así. No se planteó esta discusión abiertamente. Ahí está, es una discusión. ¿Sí? En todo caso, charlemos de esto, listo, charlemos de esto. La respuesta simple no va. Pero acá lo que quedó, la sensación que quedó es que lo quisieron meter por la ventana. ¿No? Como muchos de los cambios que hubo, sí. Que lo quisieron meter de querusa. ¿Se sigue diciendo de querusa? Sí. En Uruguay me dijeron que está de moda, ¿no? De querusa. Sí. Desde hace 30 años, Tato. Para terminar, Tato, 2 encuestas de opinión que hablan de la reforma laboral. Una es de Casa 3, de Mora Josami, entre quienes trabajan la imagen positiva de la reforma laboral, obviamente sin esta letra chica. Esto fue realizado conceptualmente. Sí. Si la Argentina necesita una reforma laboral, entre quienes trabajan estaban a favor el 46% y en contra el 43%, y entre quienes no trabajan, el 28% a favor y el 46% en contra. Y hay otra de Jorge Jacobe, que habla del 45,6% apoyando y el 42,7% rechaza. Estas 2 encuestas son previas a este problema de la licencia médica. Fíjate que hay un consenso de que es positivo, pero no es un amplio consenso inequívoco. Así que imagínate el daño que le ha hecho a la imagen de una reforma que tiene, por ejemplo, bajas cargas patronales, que tiene un incentivo para quienes contraten nuevos empleadores. Bueno, se ha dañado absolutamente la imagen de esta reforma si no cambian el tema de las licencias médicas. Bueno, licencias médicas. La historia recién empieza, ¿eh? No se va a resolver. Yo hoy escuchaba a alguien que decía, no, entre miércoles y jueves se resuelve en el Senado. No. En diputados, digo, no va a ser tan fácil. Lo van a poder sortear, por supuesto que sí. Han pasado por cosas peores en este y en otros gobiernos, pero no es soplar y hacer botellas. Y está bien, porque se mandaron una macana. Por lo menos por está bien lo que se planteaba recién en la mesa. Tal vez no era una locura, pero en todo caso había que hablarlo de frente, como gente adulta. Como gente adulta que somos todos. Exactamente, lo que hiciste hacer de querusa. Sí. Y después un concepto de dato para no terminar, que es que diputados y el Senado están conectados. Y senadores como diputados, Martín Menem y Patricia Bullrich están los dos en la mesa política. Hoy había quejas en diputados de por qué meten cosas que después se le puede complicar en diputados. Pero por supuesto, el régimen claro. juvenil en el Senado lo más probable es que salga por un tubo después de la mayoría de casi 150 votos que consiguió Martín Menem. Entonces se le está complicando al revés cuando vienen las cosas del Senado. Pero el régimen penal juvenil, yo insisto, no tuvo trampa, salió... Fue lo que se planteó y votaron a favor, en contra, pero no hubo nada escondido. La mayoría social también, una cuestión, todo es discutible, pero la mayoría social estaba de acuerdo. Por supuesto. Así es. Bueno, Gerardo, eso sí va a llegar para el 1 de marzo. La carpeta de José Gabriel me quedó en el helicóptero, pero va a venir el jueves. Sí. Es una carpeta que dice Uruguay, irregularidades abajo. Uy, que pesa mucho. Puede haber un atentado.